these following questions. First, what is an ecosystem? Second one, what is a wetland? Third one, what is the importance of the wetland? And the fourth is what is contamination and how is the contamination in the wetland? This is our beautiful view of the wetland. There are some ducks over there, but there's also a lot of organisms that we cannot see, but they are really in the deepest part of the wetland, like they are the microorganisms. And also there are some snakes and birds. Also, we can find here some bacteria that help to the fixing of the nitrogen. So here in this section, today we're going to ask some people what they think about this beautiful wetland, and also we're going to give you some information of this ecosystem. Fun special activity that some organization did, and it's like a little group of people that ride bicycle, and it's because they are trying to take care of the environment, and also they are trying to go every ecosystem in bike. So as you can see, they are making some different activities and they are enjoying the ecosystem. Look this beautiful wetland. Citizen. We're going to ask her the following questions. Like, first one, what is an ecosystem? ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un espacio natural donde, según las características del territorio, nace flora y fauna específica en cada sitio. The second question is, what is a wetland? ¿Qué es un humedal? Un humedal es un reservorio, es un sitio que regula las aguas que hay dentro de la sabana de Bogotá. Son muy importantes y lamentablemente pues hemos venido atacándolos bastante. The third question is, what is the importance of the wetland? ¿Cuál es la importancia del humedal? Bueno, como te decía, son reguladores de las aguas de la sabana. Entonces aquí vienen especies migratorias de aves. Esto es un ecosistema dentro de una ciudad que nos aporta limpieza al aire, al suelo, al agua. Entonces esos son uno de los tantos beneficios de un humedal. And the third question, what is contamination and how the contamination affects the wetland? La cuarta pregunta es, ¿qué es la contaminación y cómo la contaminación afecta el humedal? La contaminación es la acción hecha por el hombre cuando coloca algo diferente a los ecosistemas, o hablando del ambiente, diferente al ambiente. Por ejemplo, cuando dejamos botellas de plástico en un sitio como esto, como un humedal, le estamos contaminando. Y las posibles contaminaciones que existen en un humedal son aguas servidas o aguas como esto, como un humedal, le estamos contaminando. Y las posibles contaminaciones que existen en un humedal son aguas servidas o aguas residuales que vienen de industrias y de casas con conexiones ilegales, el tema de residuos sólidos que dejamos basuras, y el tema de la contaminación atmosférica, porque al área circundante hay talleres y hay industrias que pueden contaminar el aire, asimismo dañar la fauna y por ende la flora, y por ende la fauna empieza a migrar. Second citizen, so I'm going to ask the same questions that we did with the last citizen. So, what is an ecosystem? ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es donde están los animales, las plantas y los seres microbióticos y abióticos. Okay, so the second question is, what is a wetland? ¿Qué es un humedal? Humedal es donde están los seres inertes y seres bióticos, y están los animales. Okay, the other question is, what is contamination and how the contamination affects
wetland. ¿Qué es contaminación y cómo esta afecta al ecosistema que es el humedal? La contaminación, tenemos la contaminación de basuras, la que botan en los ríos, y la contaminación del humo, que contamina el ambiente. And how this affect the wetland? ¿Cómo esto afecta el humedal? La basura, los animales que vienen ahí se enredan en las bolsas, por ejemplo las bolsas se enredan. Ok, thank you, muchas gracias. Listo, ok. ¿Te falta la importancia? Trees and animals, and it's important because we can go, we can stay and chill out with our friends and family. So I think it's good for that. Okay, and the last question is what is contamination and how the contamination affects the wetland? Maybe contamination is when you take your trash and you don't put it in the garbage and you put it in the grass or in the lake. So, and what's the last part? And how the contamination affect the wetland? And I think it makes the species die. So that's it. Okay, thank you. Here with our 4 citizens, so I'm going to ask the same questions that we did before. So, the first one is, what is an ecosystem? ¿Qué es un ecosistema? I think an ecosystem is the reunion of many species of animals and maybe humans that are working together to make a cycle. Maybe I think it's that. Yes. Okay, the second question is, what is a wetland? What is, ¿qué es un humedal? Maybe it's just a big lake with some space with grass and animals. I think it's that. Okay, the third question is, what is the importance of a wetland? ¿Cuál es la importancia de un humedal? Maybe the importance is to keep the species of trees and animals, and it's important because we can stay and chill out with our friends and family. So I think it's good for that. Okay, and the last question is, okay, so the last question is, what is contamination and how contaminations affect the wetland? So pollution is when they introduce some contaminants to an environment and it helps to change all the environment, but in a bad way. For example, when the people throw trash or throw like petroleum or oil to the oceans or something like that, they are damaging the ecosystem. And also when they burn something, the combustion affects also to the atmosphere. As I said before, the wetland is a very, very important ecosystem because this ecosystem regulates or controls the microclimates or the temperatures thanks to all the vegetation they have inside of them. Also, this ecosystem brings a very, very big fund of oxygen and also control the sedimentations. Hello guys, my name is David Galeano and I'm a reporter from Eco News. So we are here in the Santa Maria's wetland and we are going to explain you the biogeochemical cycles. The biogeochemical cycles are mainly 5, which are the carbon cycle, the nitrogen cycle, the phosphorus cycle, the sulfur cycle, and the hydrologic cycle. I will explain them briefly. The hydrologic cycle is the one you mostly know. It's the commonly known water cycle. Evaporation, transpiration as well,
there is also condensation and precipitation. The carbon cycle is way a little bit more complicated. The carbon cycle is basically the transformations of the carbon in the environment, and it happens mostly within combustion, photosynthesis, and cellular respiration. The nitrogen cycle occurs mainly within bacteria, as there is, first of all, nitrogen fixation that is taken from the atmosphere to the ground. There's also nitrification that transforms ammonium, which is the product from nitrogen fixation, into nitrites and nitrates, which are absorbed by plants, which use them, and animals consume them. They die, they're decomposed, and the nitrates and nitrates go back into the soil. The phosphorus cycle occurs mainly underground because it does not have an atmospheric component. The phosphorus cycle is mostly within phosphated rocks and assimilation from plants, that it goes from assimilation to the building of organic tissue or consumption by other organisms. The sulfur cycles, it's mostly known by the release of sulfur from volcanic activity or fossil fuel burns, as the fossil fuels are basically made by hydrocarbons, but there's also components from sulfur, phosphorus, and many other elements. Es un proceso bioquímico. ¿El proceso biológico son los ciclos biogeoquímicos? No, ni idea. ¿Ustedes saben cuáles son los ciclos biogeoquímicos? ¿Biogeoquímicos? Sí. No sé, de pronto sí, pero no por ese término. ¿Ustedes saben qué es la fotosíntesis? Sí. Sí, ¿Me podrían explicarlo? es el proceso en el que las hojas procesan la parte de su composición, la clorofila, por ejemplo, por medio de la recepción del sol, por eso es foto. Ah, pues sí, ¿no? De la fotosíntesis. Pues sé que es un proceso que lo hacen los organismos autótrofos, ¿sí? Que son los que generan su propia comida. Y esto pasan de materia inorgánica. La respiración celular. Y no me acordaría exactamente cómo explicarlo, mucho tiempo. ¿Ustedes saben cuáles son los ciclos biogeoquímicos? ¿Biogeoquímicos? Sí. No sé, de pronto sí, pero no por ese término. Entonces les voy a dar unos ejemplos a ver si se acuerdan. Ciclo del agua, Ok. ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo y del azufre. Ok, sí, pero no te los podría explicar porque no me acuerdo. Bueno, entonces, última pregunta. ¿Ustedes saben qué tan importantes son estos ciclos para la humedad? Pues entiendo que los puntos de humedales en general son pocos, quedan pocos, y son difíciles de preservar, entonces me imagino que serán bastante Debe ser bien importante. pero no sabría explicarlo tampoco. Bueno, pues, te he hecho el dato curioso. Resulta que de ser por los ciclos biogeoquímicos en humedal o en cualquier otro lado, no existiría la vida. Sí, ok. O sea, necesitamos de todos esos procesos por ahí. Correcto. Gracias por su tiempo. Ok. Vale. Chao. Que estén bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo? Todavía son días. Buenos días. Buenas tardes. ¿Te podemos hacer unas pequeñas preguntas? Claro, con mucho gusto. Entonces, ¿sabes qué son los ciclos biogeoquímicos? No, ni idea. Bueno, los ciclos biogeoquímicos son un proceso de reacciones químicas mediante a un ecosistema que nos puede brindar varios elementos químicos, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el carbono. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia entre fotosíntesis y respiración? No, explícame. O sea, ¿no sabes cuál es No, fotosíntesis? tú me explicas bien para aprender bien cómo es todo.
Entonces la fotosíntesis es el proceso mediante las plantas o las cosas vivas toman la luz o la luz solar para así crear fotosíntesis y crear oxígeno y carbono. La respiración es cuando las hojas de las plantas crean su propia comida mediante el oxígeno y la luz solar. Y son autótrofas. Muchas gracias. No, explícame. ¿No sabes? La respiración celular es el proceso inverso a la fotosíntesis. ¿Ustedes saben qué tan importantes son estos ciclos para la humedad? Pues entiendo que los puntos humedales en general son pocos, quedan pocos, y son difíciles de preservar, entonces me imagino que serán bastante Debe ser bien importante. Pero no sabría explicarlo tampoco. Diría que lo más importante de eso es que todos tomemos conciencia, demos un granito de arena para que estos humedales, para que estos parques se mantengan. Es importante independiente del proceso